Hubo un tiempo en el que el fútbol no se trataba de tácticas, ni de gimnasios, ni de estadísticas. Hubo un tiempo en el que el fútbol era simplemente magia. Y el mago supremo tenía nombre propio: Ronaldo de Assis Moreira. Para el mundo era Ronaldinho Gaúcho, el hombre que hizo que el Santiago Bernabéu se pusiera en pie para aplaudir a un eterno rival, el hombre que jugaba con una sonrisa que parecía invencible. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente de esa alegría se seca? ¿Cómo es que el mejor jugador del planeta decidió, un día cualquiera, que ya había tenido suficiente? Esta no es solo la historia de sus elásticos o sus goles imposibles. Esta es la historia de una caída silenciosa, de cómo la fiesta, la soledad y la falta de hambre destruyeron al jugador más carismático de todos los tiempos. Hoy, en el fútbol que nadie cuenta, descubrimos el día que la sonrisa de Ronaldinho se apagó para siempre. Que aprendí muchísimas cosas estando al lado de él, agradecido por cómo me trató desde el primer momento, porque fue una ayuda muy grande para mí. Cada día intentaba superarse, no solo en los malabares, sino en todo el juego en sí. Para entender la magia de Ronnie, hay que entender su dolor. Todo empezó en Porto Alegre, en una casa donde el fútbol era el único idioma. Su hermano mayor, Roberto Assis, era la gran promesa del fútbol brasileño, pero una lesión de rodilla acabó con su carrera antes de tiempo. Fue entonces cuando su padre, Juan, dejó una frase que hoy es profecía: Roberto es bueno, pero miren al pequeño, él va a ser el mejor del mundo. Esa profecía se bañó en lágrimas cuando Ronaldinho tenía solo 8 años. Su padre murió de un infarto mientras nadaba en la piscina de su casa. Ronaldinho no jugaba para ganar dinero o fama. Jugaba para cumplir la promesa de un hombre que ya no estaba. Roberto, su hermano, pasó de ser el ejemplo a ser su figura paterna, su agente y su protector. El vínculo era indestructible. Ronaldinho ponía el talento y Roberto cuidaba el negocio. Debutó en el gremio de Porto Alegre en 1998 y no tardó ni un segundo en humillar a leyendas. En un derbi contra el Inter de Porto Alegre, un joven Ronnie de 19 años dejó en ridículo al capitán de la selección brasileña y campeón del mundo, Dunga. Le hizo sombreros, elásticos y lo desbordó con una facilidad que rozaba el insulto. En gremio registró 58 goles en 121 partidos, ganando el Campeonato Gaúcho y la Copa Azul. Brasil ya le quedaba pequeño. En 2001, dio el salto a Europa aterrizando en el Paris Saint-Germain. Pero París no fue un camino de rosas, fue una guerra constante. Ronaldinho se enfrentó a la disciplina férrea de su técnico, Luis Fernández, quien lo dejaba en el banquillo por sus escapadas nocturnas y sus vacaciones eternas en Brasil. A pesar de los conflictos, el Parque de los Príncipes enloquecía con él. En el PSG disputó 77 partidos, marcó 25 goles y repartió 17 asistencias. Sus exhibiciones en el clásico contra el Marsella, donde anotó goles antológicos y destrozó defensas él solo, demostraron que estaba para cosas mucho más grandes que la Liga Francesa. Pero el momento donde el mundo se detuvo fue el Mundial de Corea y Japón 2002. Formó parte de la delantera más letal de la historia junto a Ronaldo y Rivaldo, las 3 R. Su momento cumbre llegó en cuartos de final contra Inglaterra. Un tiro libre desde casi 40 metros que colgó a David Seaman en la escuadra. Aquel gol y el título mundial conseguido con apenas 22 años fueron el sello definitivo. En aquel torneo, Ronaldinho jugó 5 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias, siendo pieza clave para la quinta estrella de Brasil. El mago ya no era una promesa, era una realidad. En el verano de 2003, el Barcelona estaba en ruinas. El club venía de años de sequía, depresión y una crisis de identidad profunda. Necesitaban un milagro, y ese milagro estaba a punto de aterrizar en Manchester. Ronaldinho lo tenía todo pactado con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Su maleta estaba lista para Old Trafford. Pero una llamada de Sandro Rosell,
quien acababa de ganar las elecciones con Joan Laporta, cambió la historia del fútbol para siempre. Ronaldinho eligió el Camp Nou y con su llegada, la tristeza del club se evaporó en un solo entrenamiento. Su debut en casa contra el Sevilla fue premonitorio. A la 1:30 de la madrugada, Ronaldinho tomó el balón en su propio campo, dejó a 2 defensas en el camino y soltó un misil desde 30 metros que pegó en el larguero antes de entrar. El estadio tembló, literalmente. Fue el inicio de una era donde lo imposible se volvió rutina. Ronaldinho no jugaba al fútbol, bailaba sobre el césped. Inventó el pase de la mirada, perfeccionó la elástica y convirtió cada tiro libre en una sentencia de muerte. En la temporada 2004 a 2005, lideró al Barça a su primera liga en 6 años, registrando 9 goles y 10 asistencias, pero su impacto iba más allá de los números. Le devolvió la sonrisa a una institución entera. En 2005, llegó a la cima absoluta. Aquella noche de noviembre en el Santiago Bernabéu, Ronaldinho firmó una exhibición tan perfecta que el estadio enemigo, el público más exigente del mundo, se puso en pie para ovacionarlo. Ese mismo año, era oficialmente el mejor jugador del planeta. En la temporada 2005 a 2006, alcanzó su pico estadístico y deportivo. Firmó 26 goles y 24 asistencias en todas las competiciones. Lideró al Barcelona a la conquista de la Champions League en París, rompiendo una maldición que duraba 14 años. En 5 temporadas vestido de azulgrana, Ronaldinho disputó 207 partidos, marcó 94 goles y repartió 71 asistencias. Ganó 2 ligas, 2 Supercopas de España y una Copa de Europa. Sin embargo, en la cima del Everest, el oxígeno es escaso. Tras ganarlo todo, el hambre de gloria empezó a ser sustituida por el deseo de fiesta. Ronaldinho ya no entrenaba con la misma intensidad. Las noches de Castelldefels empezaron a ganar la partida a las mañanas de la ciudad deportiva. Poseía el mundo, pero ya no quería conquistarlo. A los 26 años, cuando la mayoría alcanza su madurez, Ronaldinho decidió que ya se había divertido lo suficiente. El genio seguía ahí, pero el compromiso se había esfumado, abriendo paso a la llegada de un joven Lionel Messi y al final de la era más mágica que jamás vio el Camp Nou. En 2008, la llegada de Pep Guardiola marcó el fin del idilio. Pep, obsesionado con la disciplina, sabía que la magia de Ronaldinho era un arma de doble filo que podía confundir a un joven Messi. El Barcelona lo vendió al AC Milán por 25 millones de euros, una cifra que parecía un regalo para un Balón de Oro de apenas 28 años. En Italia, el mundo vio los últimos destellos de su genio. Aunque ya no tenía la velocidad para desbordar, su visión seguía intacta. En 3 temporadas con el Milán, disputó 95 partidos, anotó 26 goles y dio 29 asistencias, ganando la Serie A en 2011. Pero el cuerpo ya no seguía el ritmo del corazón. El fútbol de élite le estaba diciendo adiós. Muchos pensaron que su carrera estaba acabada, pero el mago tenía guardado un último truco en su tierra natal. Tras un paso gris por Flamengo, Ronaldinho llegó al Atlético Mineiro en 2012 para demostrar que su talento era eterno. En una de las gestas más increíbles de la historia del fútbol sudamericano, lideró al equipo a ganar su primera Copa Libertadores en 2013. Ver a Ronaldinho levantar el trofeo más importante de América fue la confirmación de que, incluso a media máquina, seguía siendo un gigante. En el Mineiro registró 28 goles y 32 asistencias en 88 partidos, devolviéndole la fe a una hinchada que jamás lo olvidará. Sin embargo, tras ese último pico de gloria, el descenso fue inevitable. Su paso por el Querétaro de México y su breve estancia en Fluminense fueron sombras de lo que un día fue. La noticia de su retiro oficial en 2018 no sorprendió a nadie, pero dolió a todos. El hombre que le había devuelto la alegría al fútbol se marchaba dejando un vacío que ni siquiera Messi o Cristiano han podido llenar.
el vacío de la pura diversión. El punto más oscuro llegó en 2020. La imagen de Ronaldinho en una cárcel de Paraguay, acusado de entrar al país con un pasaporte falso, fue un puñal para los que crecimos viéndolo sonreír. Ver al rey de Europa jugando un torneo de fútbol sala tras las rejas, por un premio de 16 kilos de carne, fue el recordatorio más cruel de que incluso los dioses pueden caer. Pero ni siquiera la prisión pudo borrar su esencia. Las fotos lo mostraban igual. Sonriendo, Ronaldinho no fue el jugador más disciplinado, ni el que más trofeos acumuló, pero fue el único que logró que todo el planeta se pusiera de acuerdo. Nos enseñó que se podía ganar siendo feliz. Hoy, su legado no se mide en copas, sino en cada niño que intenta un elástico en un parque o en cada hincha que sonríe al recordar un pase sin mirar. Se apagó la sonrisa en el campo, pero la magia de Ronaldinho Gaucho vivirá mientras alguien, en cualquier lugar del mundo, decida que el fútbol es, por encima de todo, alegría. Se fue el mago, pero nos quedan los trucos. Se apagó la sonrisa en el campo, pero su eco retumbará en cada rincón donde ruede una pelota. Porque mientras haya alguien intentando un regate imposible o sonriendo después de un caño, Ronaldinho Gaucho seguirá vivo. Él no cambió solo un club, él cambió la forma en la que entendemos este deporte. Gracias por la magia, Ronnie. Gracias por recordarnos que, al final del día, esto sigue siendo solo un juego. Si esta historia te ha recordado por qué amas el fútbol, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Esto es El Fútbol que Nadie Cuenta, y nos vemos en el próximo capítulo de este hermoso deporte.